Madam President, the President of the 80th session of the UN. Felicito a usted, señora Annalena Baerbock, por su elección para presidir la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU. Señora Presidenta, puede contar con el pleno apoyo de Kenia durante todo su mandato, mientras conduce a la Asamblea hacia el futuro. Damas y caballeros, hace 80 años, tras una destrucción global sin precedentes y una guerra devastadora, la comunidad internacional se unió con esperanza. Crearon esta organización, las Naciones Unidas, como un escudo contra los horrores de la guerra, como una plataforma para el diálogo y como un puente hacia una comunidad global mejor, más justa y más segura. Lo que a menudo se olvida o no se menciona hoy es que las Naciones Unidas surgieron del fracaso de la Sociedad de Naciones, que existió entre 1919 y 1945. La Sociedad de Naciones no colapsó por falta de buenas intenciones u objetivos nobles. Formada al final de la Primera Guerra Mundial y como parte del Tratado de Versalles, fue el primer intento de la humanidad de construir una organización internacional permanente para detener la agresión, poner fin a la guerra y unir a las naciones. Sus ambiciones eran lograr seguridad global colectiva, desarme, resolución pacífica de disputas y cooperación en cuestiones humanitarias y sociales. A pesar de estos ideales, la Sociedad de Naciones flaqueó. Estados Unidos nunca se unió. Otras grandes potencias iban y venían, y sin autoridad de aplicación, sus condenas tenían poco peso. Cuando Japón invadió Manchuria, cuando Italia marchó hacia Etiopía y cuando Hitler desafió abiertamente sus reglas, la sociedad permaneció impasible e impotente. A finales de la década de 1930, su credibilidad había colapsado y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial quedó irrelevante. Señora Presidenta, esta historia es tanto una lección como una advertencia. Las instituciones rara vez fracasan porque carecen de visión o ideales. Más a menudo se desvían hacia la irrelevancia cuando no se adaptan, cuando dudan en actuar y cuando pierden legitimidad. Para seguir siendo relevantes, las instituciones deben ser reimaginadas, reformadas, renovadas y alineadas con las realidades emergentes. Hace 8 décadas, los fundadores de la ONU buscaron corregir los fracasos de la sociedad, creando una organización más fuerte, más inclusiva, anclada en el principio de nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Hoy, mientras nos reunimos para la ONU a las 8, la pregunta es inevitable. ¿Son las Naciones Unidas relevantes frente a las demandas de nuestro tiempo? ¿Pueden seguir sirviendo a la humanidad ante las realidades actuales? ¿O se han convertido en una reliquia de una era pasada? Señora Presidenta, Excelencias, nos encontramos ante un sombrío telón de fondo global. El conflicto arde en Europa del Este, Oriente Medio, el Sahel, el Cuerno de África y más allá. Los desastres climáticos se intensifican cada año. La desigualdad se profundiza, las pandemias se avecinan y la disrupción tecnológica supera a la gobernanza. En lugar de confianza, se extiende la desconfianza. En lugar de solidaridad, echa raíces la fragmentación. En lugar de esperanza, la ansiedad llena a nuestra comunidad global. Vivimos, parafraseando las palabras de los fundadores de esta institución, no en una mayor libertad, sino en una creciente incertidumbre. En este momento de turbulencia, cuando más necesitamos unas Naciones Unidas fuertes, la organización enfrenta su crisis más profunda de credibilidad y capacidad. Los recortes de fondos han paralizado sus operaciones. La burocracia ha ralentizado su respuesta. El Consejo de Seguridad permanece congelado en las estructuras de la posguerra de 1945, incapaz de actuar con inclusión, equidad y rapidez. Damas y caballeros, puedo, sin embargo, afirmar con absoluta convicción que las Naciones Unidas han sido uno de los mayores logros de la humanidad. Durante 8 décadas han contenido el espectro de la guerra global, apaciguado conflictos desde Camboya hasta Liberia y custodiado algunos de los lugares más peligrosos del mundo gracias al valor de sus cascos azules. Pocas instituciones en la historia humana pueden reivindicar tal legado. La ONU ha estado en primera línea de las crisis humanitarias, desde el alivio de hambrunas en el Cuerno de África hasta el refugio de emergencia para millones de refugiados sirios y ucranianos.
estuvo a la vanguardia en la erradicación de la viruela, coordinó respuestas globales al VIH, SIDA, al ébola y al COVID-19 y continúa impulsando la vacunación universal. Sus agencias han promovido los derechos de la mujer, protegido a los niños, salvaguardado a los refugiados y establecido normas globales en todo, desde el desarme hasta la acción climática. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU siguen siendo un plan compartido para el progreso humano. Son logros que ninguna nación podría haber alcanzado sola, por rica o grande que fuera. Y sin embargo, toda institución, sin importar cuán nobles sean sus orígenes o cuán impactante sea su legado, debe adaptarse a los tiempos cambiantes o deslizarse hacia la irrelevancia. Hoy, las Naciones Unidas se encuentran en una encrucijada entre la renovación o la decadencia. Dicho de otro modo, después de 80 años, el eco del tiempo nos llama a reimaginar la promesa original que inspiró la fundación de las Naciones Unidas, la búsqueda de la paz mundial, el desarrollo y los derechos humanos. Pero este llamado debe responderse ahora en un contexto global profundamente diferente al de la posguerra en que se concibió la ONU. Estaríamos negando la fría y dura verdad si dijéramos que las Naciones Unidas están cumpliendo como deberían. En materia de paz y seguridad, su voz es con demasiada frecuencia ahogada por las rivalidades de las grandes potencias, mientras que algunas naciones simplemente ignoran sus resoluciones y hacen lo que les place. Con demasiada frecuencia, el casco azul de la ONU, antes símbolo de autoridad moral, ya no inspira el mismo respeto. Desde los conflictos en Gaza y Ucrania hasta las crisis en Sudán, la República Democrática del Congo, Somalia y el Sahel, vemos actores que siguen adelante sin ser disuadidos por los llamamientos de la ONU. Excelencias, damas y caballeros, Kenia habla desde la experiencia de una nación profundamente comprometida con el multilateralismo. Durante décadas, hemos puesto a nuestras tropas y policías en riesgo en misiones de mantenimiento de la paz en toda África y más allá, desde Somalia hasta la República Democrática del Congo, desde Sudán del Sur hasta, más recientemente, Haití. Durante los últimos 15 meses, nos enorgullece haber liderado la misión de apoyo multinacional a la seguridad MCS en Haití. No porque haya sido fácil, sino porque la solidaridad es la esencia de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, el mandato de la misión MSIRC está por terminar en unos días. Como nación líder, permítanme compartir brevemente nuestras experiencias, los éxitos y los desafíos, tanto como advertencia como lección viva sobre las fortalezas y debilidades de la actual arquitectura de gobernanza global. Durante demasiado tiempo, el pueblo de Haití clamó al mundo. Con demasiada frecuencia, sus súplicas fueron recibidas con silencio, vacilación o medias tintas. Haití se convirtió en un recordatorio trágico de lo que sucede cuando la comunidad internacional mira hacia otro lado, vacila u ofrece un apoyo a medias. Cuando Kenia respondió a la solicitud de las autoridades haitianas, lo hizo con la convicción de que nos uníamos a un esfuerzo verdaderamente multinacional. Acogimos y adoptamos plenamente la Resolución 2699, mediante la cual el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó la MSS con Kenia como nación líder. Basándonos en nuestras décadas de operaciones de apoyo a la paz, dimos un paso adelante. Ofrecimos liderar y desplegamos a nuestros oficiales para enfrentar la rampante amenaza de la violencia de pandillas en Puerto Príncipe y sus alrededores. Señora Presidenta, damas y caballeros, la misión ha operado en un entorno volátil bajo enormes limitaciones. Ha estado subfinanciada, mal equipada y ha operado con menos del 40% de su fuerza de personal autorizada. Nuestros agentes de policía han asumido valientemente responsabilidades sin el apoyo logístico completo que debería acompañar a cualquier misión sancionada por las Naciones Unidas. A pesar de estos desafíos y contra todo pronóstico, la MSS ha entregado resultados que muchos consideraban imposibles. El Palacio Presidencial, una vez sitiado por pandillas, hoy está restaurado como sede de gobierno. La sede de la policía y la Academia de Formación Policial, que antes estaban tomadas por pandillas, ahora están seguras, y la Academia ha reanudado la formación de nuevos oficiales, más de 700 de los cuales se graduaron hace unos meses. Escuelas que habían sido cerradas por la violencia han reabierto, con niños de regreso en clases, aprendiendo y progresando. Carreteras que antes estaban controladas o bloqueadas por pandillas
ahora tienen tráfico libre. Los casos de secuestro y extorsión se han reducido drásticamente. El aeropuerto y el puerto marítimo, antes rodeados por pandillas, ahora están llenos de operaciones normales. Lo que lleva a la pregunta, si tanto se pudo lograr con recursos limitados y personal reducido, en apenas 15 meses, ¿qué más se podría haber conseguido si la Fraternidad de Naciones Unidas hubiera actuado realmente unida en solidaridad con el pueblo de Haití? Desde este podio, deseo asegurar a todos los socios y actores que con el personal adecuado, recursos suficientes, equipo apropiado y la logística necesaria, la seguridad de Haití puede ser restaurada. Las pandillas pueden ser neutralizadas y la seguridad de calles, escuelas, hospitales y hogares asegurada. El continuo hostigamiento, secuestros y actos criminales que socavan la vida de los haitianos son inaceptables e injustificables y deben detenerse. Señora Presidenta, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU delibera sobre los próximos pasos, no debemos perder de vista el hecho de que la situación en Haití exige atención internacional sostenida, coordinada y unificada. Una transición cuidadosa y ordenada desde la MSNS es esencial para consolidar las arduas conquistas logradas hasta ahora. Insto al Consejo de Seguridad y a todos los socios a mantenerse firmes en garantizar que Haití avance por un camino de paz, estabilidad y renovación. Damas y caballeros, en materia de derechos humanos, nuestro principio es claro e inquebrantable. La protección de los civiles y el respeto del derecho humanitario no pueden aplicarse de manera selectiva. No podemos condenar el sufrimiento en un lugar y hacer la vista gorda en otro. Kenia está profundamente preocupada por la catástrofe humanitaria en Gaza y por el inmenso sufrimiento de los civiles atrapados en la devastación de operaciones militares desproporcionadas. Al mismo tiempo, pedimos la liberación incondicional de los rehenes israelíes. En consonancia con las resoluciones de la Unión Africana y las Naciones Unidas, también pedimos un alto el fuego permanente, la estricta adhesión al derecho internacional humanitario y el inicio de un proceso político creíble. Solo a través de tal proceso puede realizarse la visión de una solución de dos estados, donde Israel y Palestina vivan lado a lado, en paz y seguridad. Kenia está igualmente profundamente preocupada por el empeoramiento de la situación humanitaria en Sudán, donde ciudadanos inocentes están atrapados en el fuego cruzado de una guerra innecesaria. Apoyamos plenamente al cuarteto, integrado por Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, en afirmar que no puede haber solución militar y que solo el diálogo político ofrece un camino viable hacia adelante. Nos unimos al cuarteto en instar a todas las partes, incluidas la SAF, la CRCF y los actores externos, a respetar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Sudán, y rechazamos firmemente cualquier intento de dividir al país, reafirmando nuestro apoyo inquebrantable a un Sudán unificado en beneficio de su pueblo. Excelencias, distinguidos delegados, aquellos que miran al futuro con una visión clara, saben que el cambio climático no solo es la mayor amenaza de nuestra era, sino también una de las mayores oportunidades de transformación de nuestro tiempo. El balance mundial ha dejado claro que el mundo va por el camino equivocado. Las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional nos llevan hacia aumentos de temperatura muy por encima de cualquier umbral seguro. Esta es la diferencia entre la supervivencia y la devastación para millones de personas en todo el mundo. Kenia y África no son víctimas pasivas de esta crisis. Estamos tomando medidas audaces, demostrando que la acción climática no solo es posible, sino que también puede ser la base de un crecimiento inclusivo. Estamos construyendo una sociedad resiliente al clima, al integrar la adaptación en todos los sectores, desde la agricultura y la energía hasta la infraestructura y los medios de vida, pasando por la minería sostenible y la inteligencia artificial. Esta ambición es visible en el terreno. Hoy, el 93% de la electricidad de Kenia proviene de fuentes renovables: geotérmica, eólica, solar e hidroeléctrica. Estamos ampliando las inversiones en movilidad eléctrica, agricultura climáticamente inteligente, soluciones de cocina limpia y manufactura verde. También estamos impulsando soluciones compatibles con la naturaleza, como la gestión sostenible de residuos y las intervenciones de economía circular. África, asimismo, está uniendo su voz. En 2023, en Nairobi,
organizamos la Cumbre Africana sobre el Clima inaugural, donde el continente adoptó la Declaración de Nairobi sobre acción climática y llamado a la acción. Hace apenas 2 semanas, en Addis Abeba, África se reunió una vez más en la segunda Cumbre Africana sobre el clima para reafirmar nuestros compromisos y fortalecer nuestra ambición de un crecimiento positivo para el clima. Declaramos a África no solo como víctima de la crisis, sino como fuente de soluciones, con la acción climática impulsando el crecimiento económico, la transformación y la creación de empleos para nuestras comunidades. La ambición, damas y caballeros, no puede sostenerse solo en la voluntad. Implementar nuestras nuevas NDICs, contribuciones determinadas a nivel nacional, requerirá 56,000 millones de dólares. Por eso pedimos a la comunidad global que libere los 300,000 millones acordados en Bakú y que acelere las negociaciones hacia la nueva meta de 1,3 billones bajo la hoja de ruta Bakú-Belém. Sin financiamiento asequible y sin una reforma de la arquitectura financiera internacional, la promesa de la acción climática en África seguirá limitada. Señora Presidenta, tras la Segunda Guerra Mundial se crearon las instituciones de Bretton Woods para estabilizar la economía global y reconstruir la Europa devastada por la guerra. En ese momento, su diseño reflejaba el poder y los intereses de las naciones victoriosas, que también eran sus principales accionistas y beneficiarias. Al FMI se le encomendó mantener el sistema de tipo de cambio patrón oro, mientras que el Banco Mundial se estableció para financiar la reconstrucción de Europa. Ambos han evolucionado desde entonces hacia instituciones de financiamiento para el desarrollo, pero sus estructuras, procesos de toma de decisiones y gobernanza siguen dominados por países ricos. Hoy, el contexto global es radicalmente distinto. El patrón oro colapsó hace 5 décadas y Europa hace tiempo que fue reconstruida. Sin embargo, la gobernanza de estas instituciones no ha seguido el ritmo de las necesidades de un mundo multipolar, especialmente de los países pobres y en desarrollo. El desajuste entre accionistas y beneficiarios se ha vuelto muy evidente. Por ejemplo, durante la reciente asignación de derechos especiales de giro, DG, del FMI, el 64% fue a países ricos con poca necesidad de apoyo de liquidez, mientras que los países más pobres recibieron apenas el 2,4%. Este desequilibrio evidencia cómo las propias instituciones diseñadas para salvaguardar la estabilidad financiera global a menudo perpetúan la inequidad. He argumentado, y lo repito, que la actual arquitectura financiera global castiga a los países pobres mientras premia a los ricos. Sus reglas, prioridades y mecanismos de asignación favorecen sistemáticamente a quienes ya son prósperos, mientras atrapan a las economías vulnerables en ciclos de deuda, altos costos de endeudamiento y acceso inadecuado al apoyo de emergencia. Es imperativo transformar estas instituciones en organismos globales verdaderamente independientes y apolíticos, para que sus operaciones estén alineadas con su mandato global. Tal cambio democratizaría la toma de decisiones, restauraría la credibilidad y permitiría que el FMI y el Banco Mundial sirvieran a todos los países con justicia, en lugar de reforzar viejas jerarquías. Pero África no está simplemente esperando prescripciones externas. Estamos tomando medidas audaces y deliberadas para fortalecer nuestra independencia financiera, salvaguardar nuestra estabilidad y acelerar nuestro desarrollo. Kenia, por ejemplo, apoyó plenamente el establecimiento de la Alianza de Instituciones Financieras Multilaterales Africanas, lanzada con la Unión Africana en febrero de 2024. Esta alianza reúne a nuestros bancos autóctonos, Afreximbank, la Corporación Financiera Africana, el Banco de Comercio y Desarrollo, Shelter Afrique, Africa RE, African Trade and Investment Development Insurance y SEBRE, instituciones que encarnan la determinación de África de movilizar recursos, financiar el comercio y construir resiliencia en nuestros propios términos. Al mismo tiempo, la Unión Africana impulsa 3 instituciones transformadoras. El Banco Central Africano, que emitirá una moneda única y liberará nuestro comercio de la dependencia del dinero extranjero. El Fondo Monetario Africano, destinado a estabilizar nuestras economías y darnos verdadera soberanía financiera. Y el Banco Africano de Inversiones, diseñado para movilizar recursos para la infraestructura, la industrialización y la integración que África necesita para levantarse. Y para completar esta visión,
la Agencia Africana de Calificación Crediticia, que comprende nuestras realidades, valora nuestra singularidad y cuenta nuestra historia con equidad y verdad, ya ha sido establecida. Excelencias, al conmemorar el 80º aniversario de las Naciones Unidas, África también celebra 20 años desde el Consenso de Ezulwini y la Declaración de Sirte, los dos hitos históricos que establecieron la posición común africana sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Durante 2 décadas, África ha hablado con una sola voz, exigiendo justicia, equidad y representación en el máximo órgano de gobernanza global. Sin embargo, esta demanda continúa siendo ignorada, postergada o debatida sin fin, en detrimento tanto de África como de la legitimidad de las propias Naciones Unidas. No se puede pretender ser las Naciones Unidas mientras se desoye la voz de 54 naciones. África ya no está dispuesta a esperar en los márgenes de la gobernanza global mientras se toman decisiones sobre paz, seguridad y desarrollo sin nuestra comprensión, perspectivas y voz. La exclusión de África no solo es inaceptable, injusta y gravemente injusta, también socava la propia credibilidad de las Naciones Unidas. África domina la mayor parte de la agenda del Consejo de Seguridad, aporta algunos de los contingentes más grandes a las operaciones de paz de la ONU y soporta los costos más altos de la inestabilidad. Sin embargo, seguimos siendo el único continente sin un asiento permanente en la mesa donde se toman las decisiones sobre nuestro destino. África merece 2 asientos permanentes con plenos derechos, incluido el veto, y 2 asientos adicionales no permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU. El mundo debe entender que reformar el Consejo de Seguridad no es un favor a África, es una necesidad para la propia supervivencia de la ONU. Si la ONU quiere seguir siendo relevante en este siglo, debe reflejar las realidades actuales, no los acuerdos de poder de la posguerra de 1945. Señora Presidenta, a pesar de las debilidades evidentes y declaradas de las Naciones Unidas, sigue siendo la mejor oportunidad de la humanidad para la solidaridad global. Ninguna otra institución tiene la legitimidad universal ni el poder de convocatoria de la ONU. Desde coordinar ayuda humanitaria en tiempos de guerra y desastre, hasta movilizar la respuesta global al COVID-19 y lograr consenso sobre el cambio climático a través del Acuerdo de París, la ONU ha demostrado de manera constante que el mundo puede lograr juntos lo que ninguna nación puede lograr por sí sola, por poderosa que sea. Como observó una vez Dag Hammarskjöld, el segundo secretario general de la ONU, las Naciones Unidas no fueron creadas para llevar a la humanidad al cielo, sino para salvarla del infierno. Esa misión es tan urgente hoy como lo fue hace 8 décadas. En un momento en que los conflictos se multiplican, cuando el cambio climático amenaza a todas las economías y cuando la desigualdad se amplía, la necesidad de un sistema multilateral funcional, creíble y eficaz nunca ha sido mayor. Es a través de la Organización de las Naciones Unidas que las naciones han unido recursos para vacunar a miles de millones de niños, para proteger a los refugiados mediante el trabajo del ACNUR y para mantener la paz en más de 70 misiones en todo el mundo. Sin la ONU, estos logros, por modestos que a veces puedan parecer, no habrían sido posibles. Por eso debemos resistir la tentación de renunciar a la Organización de las Naciones Unidas o abandonarla. Debemos hacer que sea apta para su propósito, reformar sus estructuras, fortalecer su mandato y garantizar que sus decisiones reflejen las realidades de hoy y no el mapa geopolítico de una era pasada. Como uno de los anfitriones de la sede de la ONU, y el único en el sur global, Kenia está lista para hacer su parte para permitir que la organización atraviese con éxito esta fase de renovación, como lo ha previsto el secretario general, bajo las reformas de la ONU a 80. En conclusión, señora Presidenta, damas y caballeros, el 80º aniversario de las Naciones Unidas debe ser más que una conmemoración. Debe ser un punto de inflexión para la organización. Aprovechemos este momento para reimaginar y reconstruir la ONU en un organismo que inspire legitimidad, responda con rapidez y entregue justicia para todos. Les agradezco. And delivers justice for all. I thank you and God bless you. On behalf of the Assembly,